este que me queda un poco cerca tuyo y me da cosa. Es que tenemos intimidad. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Carmona, yo soy director de la editorial Gualicho. Un poco estuvimos pensando esta charla con Juan. Él va a editar un libro de terror justamente, y esto es un poco un seminario, una introducción a ese libro de cuentos. Un poco la explicación de esto que vas a hacer. Ahí el Barón de Montaigne decía que lo que más miedo le daba era el miedo mismo, y se ve que bueno, viene con nosotros el horror, el terror en nuestros genes. Así que le damos la bienvenida. En realidad va a ser Juan el que hable, no yo, por supuesto que no sé mucho, a este seminario de horror y terror. Gracias, Nico. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos. Ahora sí lo corro para acá, perdonen. El señor tiene que dar explicaciones porque se siente culpable y yo estoy sudando como testigo falso, así que les pido disculpas. Esto es casi un juicio. Como bien dijo acá Carmona, perdón, me olvidé de algo. Va a estar haciendo circular acá el licenciado unos papeles donde les pedimos por favor que anoten sus correos electrónicos para luego enviarles material. Aquellos que quizá todavía no le dieron like a la página pueden buscarlo como Seminario de Horror y Terror en Facebook. Estamos en Instagram como @horror y terror y en Twitter como @semhorrorterror. Pero igualmente, si quieren, anoten el mail y les vamos a hacer llegar inclusive la grabación de la charla de hoy, si es que no se corta, no hay inconvenientes y todas esas cosas. Bueno, vamos a casi 2 minutos de prolegómenos. Vamos a comenzar con la charla propiamente dicha. La de hoy podemos denominarla charla cero, de cierta manera, debido a que es la previa al seminario mismo. El seminario se va a desarrollar, mejor dicho, 2 veces por mes, el primer y tercer sábado de cada mes a las 15 horas, a la misma hora que hoy, 3 y 10 más o menos para que llegue toda la gente. Y ahí sí va a tener un costo de 100 pesos, la de hoy es gratis, actuando casi como dealers. Y cada charla va a tener una temática única. Hoy vamos a hacer un paneo general sobre el horror y terror, inclusive explicar por qué decimos horror y terror. Digo yo por mí y la persona que está sentada acá al lado, que ustedes no la pueden ver, porque son 2 cosas bien distintas. Hoy vamos a hacer un paneo, la que viene, que es la semana que viene, el 6, vamos a estar hablando sobre generalidades del horror, estructura, y nos adentraremos un poco en el horror victoriano. Y la segunda charla, que va a ser la del 20 de abril, ya en Semana Santa, haremos incluso la misa negra acá en el argentino, hablando sobre el horror victoriano específicamente, y Edgar Allan Poe, que va a ser lo que va a abarcar más de esa charla. Pues bien, ¿por qué hablamos de horror y terror? ¿Alguno de ustedes tiene alguna hipótesis para disparar, quizás? ¿Nadie? ¿Al mejor postor? ¿Nadie levanta la mano? ¿Nadie? Bueno. Hablamos de horror y terror principalmente. Son 2 conceptos distintos. El horror tiene como matriz lo sobrenatural. El terror, en cambio, es la base del terror es lo físico. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Voy a poner ejemplos. Yendo al cine, las películas del género slasher, por ejemplo, Masacre de Texas, eso es terror puro. Un tipo con una cara de cuero, o no importa que tenga la cara, pero el tipo va con una motosierra y persigue gente. Preferentemente mujeres, lo que quizá prefigura el femicidio. El horror, en cambio, es el horror más clásico, la historia de fantasmas, el vampiro, el hombre lobo. Puede darse por la maleabilidad
que tiene el género que los dos se junten. Entonces puede ser que quizás este individuo que asesina tenga un origen sobrenatural. Vamos de nuevo al género de slasher, un personaje que todos conocemos, Freddy Krueger. En su caso, si bien es un asesino que persigue gente, terror para matarla, su origen es sobrenatural. O sea, es alguien que vuelve y que ataca en los sueños, y cuyo origen, según se da canónico en las películas, es sobrenatural. Bueno, con respecto a estos ejemplos hay a montones. Yendo a lo literario, quizá dos de las obras más conocidas, dos de las novelas más conocidas del género, tanto Drácula como Frankenstein, tenemos que en Drácula el antagonista es un antagonista horrorífico. ¿Por qué? Porque es un ser casi eterno, con poderes de cambiar de forma, de poderes que son sobrenaturales, que no están dados, que no son explicados por la ciencia. En cambio, en Frankenstein, como el personaje, el monstruo, no el científico, o sea, el villano en sí la novela es prácticamente el científico, pero en el caso del monstruo es un ser construido a partir de métodos científicos, un ser construido con varias partes de varios muertos, resucitado a través de un método científico o pseudocientífico, para luego ser parte de este mundo. Por lo tanto, en el caso de Frankenstein es terror, en ese caso. Stephen King, en su obra Danza Macabra, se hace una pregunta hacia el inicio del libro que es muy interesante y que quizá también es una pregunta que nos podemos hacer todos los que estamos acá. ¿Por qué la gente pagaría o por qué la gente abandonaría un día de tanto sol, clima tan hermoso, para venir a hablar sobre algo que genera displacer, como es el horror, como es el miedo? Esa es una pregunta que muchos autores nos hacemos muchas veces. ¿Por qué la gente va a comprar un libro para asustarse? Esto se está dado, en gran manera, por momentos y épocas, para explicarlo desde un modo de vista histórico y sociológico. Si uno ve bien cuando fueron los auges del terror, o los momentos más álgidos, al menos en el último siglo, se dieron en el periodo de entreguerras, cuando fue el auge que comenzó, digamos, en el periodo de entreguerras y posguerra, digamos, desde 1920 hasta 1950, por ejemplo, con el mayor exponente dentro del cine lo que ahora sería el universo cinematográfico de la Universal. La franquicia de la Universal dentro del terror, con el monstruo de la Laguna Negra, Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, el hombre invisible. Un tiempo antes había estado el jorobado de Notre Dame y el fantasma de la ópera, y me estoy olvidando de algunos seguramente. Luego hay un salto en el horror y el terror hasta la década del 70, más específicamente quizá podríamos decir año 73, que se da a nivel global la crisis del petróleo. Se chanflea esto, entonces vamos a hacer así. Es rebelde. En el año 73, con la crisis del petróleo, como les decía, a nivel mundial, a nivel local, comienzan las operaciones de la AAA, y luego desemboca en el golpe de Estado y la dictadura del 76 al 83. Y luego el último auge que se da, y que todavía dura, es el que nace en 2001. Hay algunas pinceladas en esos huecos y un territorio que se va preparando, pero se da en 2001. A nivel local, como todos recordaremos, los que tenemos más de 20 años quizás,
la crisis de 2001, los 5 presidentes en una semana, la crisis económica y social y política. A nivel global, el atentado en las Torres Gemelas en Estados Unidos, que se desemboca en la guerra del Medio Oriente y los constantes temores de la población a nivel global. Si uno se fija en esos periodos, hay una correlación entre lo que sucede a nivel global, lo que sucede a nivel local, y el auge no solo de la producción, sino también del consumo del miedo. ¿Y esto por qué se da? Las sociedades, ante estos eventos, tienen miedo. Las sociedades, cuando tienen miedo, actúan de un modo, ¿cómo decirlo?, infantil. Cuando una sociedad tiene un desconcierto, tiene una ausencia de orden, o de cierto orden, o de bonanza, se refugia en el terror, porque, y esto que voy a decir va a sonar un poco extraño, se refugia porque, como decían el otro día en una entrevista de radio, les es como una especie de consuelo de tontos, te voy a decir. O sea, ven o leen u oyen en la radio una historia en la cual el protagonista está ante un peligro que puede ser de muerte, o puede ser aún peor, como ser, no sé, víctima de una maldición, en caso que sea horroroso, o ser visitado por entes del más allá. Y ese peligro que ven, u oyen o leen, y que es inminente, que es inminente, lo saca del otro miedo, que es el miedo a no llegar a fin de mes porque no llega a pagar el gas, porque le meten un tarifazo, porque se toman un avión y de repente ven a alguien, no saben si alguien puede tomar el avión y estrellarlo contra una torre, o viven en un país invadido por una potencia mundial. Esto es algo que ocurre. No es ni bueno ni malo, ocurre. Así como toda sociedad con miedo se termina corriendo a la derecha. Es algo que es una máxima sociológica. Hoy en día vivimos algunos miedos, tanto en nuestra sociedad como en otras más o menos desarrolladas. Estas dos máximas sociológicas se ven, por ejemplo, en Estados Unidos, no vamos a negarlo, la primera potencia del mundo, elige como presidente a un multimillonario que habla contra los extranjeros, echándole la culpa, que dice estar harto de cualquier cosa que sea progresista y le dice a la gente lo que quiere oír, cosas que quizás no ocurren acá. ¿O sí? Pues bien, luego digo acá porque me salté algunos puntos para poder llegar a esto, que es precisamente la base de por qué las sociedades consumen esto y por qué el individuo consume terror. Howard Phillips Lovecraft, en El horror sobrenatural, en la literatura, un ensayo excelente, bastante cortito. Disculpe que me lo voy a alejar un poco, o hasta a mí mismo me lastima el ruido, perdonen. Es un ensayo chiquitito que quizás lo estemos repartiendo con la editorial, vamos a ver, o una manera con la cual lo puedan descargar de modo digital, ya está libre de derechos de autor, de hecho. Arranca con una frase que, si mal no recuerdo,
No voy a poder repetir las palabras exactas, pero dice que el sentimiento más antiguo del hombre es el miedo. Y el miedo más profundo es el miedo a lo desconocido. Y ahí está la base del miedo. Porque después de todo, el horror y el terror pueden ser clasificadas como literaturas de miedo. Así como el humor es la risa, en estos géneros es el miedo la base. ¿Y cuál es la base del miedo? Como dijo Lovecraft, es lo desconocido, lo ignorado, lo que no sabemos. Surge ante nosotros una puerta que no sabemos qué es lo que tiene detrás de ella. La abrimos, está todo oscuro y tememos qué es lo que puede llegar a ver detrás. Quizá cuando la crucemos vemos que no hay nada más que trastos viejos, pero en el medio está esa ansiedad. La ansiedad es sana en una cuota determinada. Ahora, cuando se exacerba ya es el problema. Y en el terror es algo importante el tema de la ansiedad, desarrollarla no como escritor, sino desarrollarla en el lector. Vamos a estar avanzando sobre eso más adelante. Como les decía, es lo ignorado la base. Lo ignorado es el fundamento elemental, tanto del horror como del terror. Vamos al ejemplo de Trump. Apela a los miedos más básicos de lo ignorado y apela a la xenofobia como uno de sus elementos más básicos. Eso es a nivel político, pero a nivel personal podemos verlo, por ejemplo, en la obra Drácula de Bram Stoker, una de las novelas más sobrevaloradas de la historia, al menos como está escrito, que es buen material pero pésimamente escrito quizás, aunque fue novedoso en su tiempo. En Drácula tenemos como personajes a Jonathan Harker, un abogado, miembro de una firma inmobiliaria, su esposa, Mina, una secretaria de un director de escuela, Lord Godalming, un noble, Quincy, un tejano millonario, Van Helsing, un erudito holandés, y el médico, que se me borró la memoria del nombre, pero yo me voy a acordar, un médico psiquiatra prestigioso. ¿Quién es el antagonista? Para este grupo de gente de la Europa y de la Europa, digamos, de Europa del Este, del Oeste, occidental, y un norteamericano, el antagonista es un vil y repugnante conde de Europa del Este, lo que era el patio trasero en aquel entonces de la Europa de esa época. En el caso de este individuo, aparte de ser esto, quiere invadir los estados, se me cruzaron los personajes, quiere invadir Inglaterra comprando varias casas para ir chuparle a sangre a las mujeres de todo Londres. O sea, ahí tenemos un ejemplo de una narración que no por eso está mal escrita, sino porque tiene una estructura bastante desordenada. Ahí tenemos un ejemplo de cierta xenofobia, cierto uso de la ignorancia de ciertos lugares por parte del autor. Es cierto que Stoker se nutrió de muchos libros, inclusive utilizó a Vlad Tepes,
Vlad Tepes, también conocido como Vlad el Empalador, Vlad III, Draculea, que era un ser que, a juzgar por las crónicas alemanas, que muchos no lo querían los alemanes, porque tenía la mala costumbre, parece, que de empalar a sus ciudadanos. Tenía, como dije recién, la costumbre de andar empalando gente, a los turcos les clavaba los turbantes en la cabeza. Era un ser bastante sanguinario y se basó en él para hacer al conde Drácula. ¿De qué hablo cuando hablo de una mala escritura de Drácula? Con esto me quiero referir, y vamos a ir a algo que es la cuestión del antagonista y ciertos conceptos de la estructura. El antagonista es un personaje que, si bien debe ser fuerte, no hace falta que sea un personaje que está siempre presente. No hace falta que esté continuamente, o al menos como adversario. Hay un libro muy bueno llamado El viaje del escritor, de Christopher Vogler, que tomó los conceptos del viaje del héroe, quien a su vez se tomó los arquetipos de Carl Gustav Jung. A veces el personaje de la sombra, o sea, el antagonista, puede ser cualquiera de los otros personajes. Vamos a algo fuera del terror. Recientemente, si no la vieron, se los voy a spoilear. Recientemente se estrenó Capitana Marvel. En el caso de esa película, la sombra, o sea, el antagonista, en un principio es el mentor, o sea, el maestro. Hay personajes en estructuras que se repiten. Vamos también saliendo del terror. En Batman, la segunda de Christopher Nolan, el antagonista también es un personaje conocido como el Bufón, o sea, en este caso es el Joker. En este caso, el antagonista, la sombra, es siempre sombra. En el caso de Drácula, ¿es fuerte? Sí, es un personaje fuerte, pero que está mal utilizada su fuerza. En el caso de Drácula, ¿por qué está mal utilizada? Porque, como decía, Drácula fue una obra novedosa en su momento, porque fue escrito con lo que quizás Bakhtin dijo que era baja literatura para hacer alta literatura. ¿A qué me refiero con esto? Utiliza Stoker entradas de diarios íntimos, artículos de diarios impresos, diarios fonográficos, telegramas, digamos, elementos cotidianos para hacer una novela. Esos elementos cotidianos son baja literatura. Pongamos el caso, toman la carta del lugar de acá, la meten dentro de la novela, pasa a ser baja literatura, alta literatura. No porque hablen desmedro de la carta de Argentina. Lo que ocurre en esta novela, volviendo al caso, es que, si bien durante el principio, cuando se presentan a los protagonistas y Harker va al castillo y se presenta al antagonista, este antagonista está presente y vemos que es un ser perverso, más allá de su nacionalidad dudosa. Es un ser perverso que toma a un niño y se le entrega a 3 vampiresas cuando logra que se la saquen le saca las vampiresas a Harker y a ella que se entrega un bebé que secuestró de una madre para que lo devoren. Ve actos inenarrables por parte de Drácula. Luego Drácula luego de hacer cargar cajas de tierra en unos carruajes, parte hacia
Inglaterra porque no podía descansar en otro lugar que no fuera su tierra de su hogar natal. Es a partir de ese instante, digamos, no llegamos ni al 15-20% de la novela, que se empieza a desdibujar Drácula. Se empieza a desdibujar el conde Drácula. Entonces, lo que hace, y si estuviera narrada en tercera persona, con un narrador omnisciente, podríamos ver quizás más cosas de Drácula que enfaticen su perversidad. Sin embargo, como está narrado, que en su momento fue novedoso, pero quizás no era para esta obra, como está narrado a través de una primera persona de varios personajes, pero nunca por parte del antagonista, el personaje Drácula se la pasa huyendo hasta que finalmente vuelve a Transilvania, y ahí es donde ocurre, digamos, la batalla final, por decirlo de cierta manera. Y lo que ocurre ahí es que durante toda la novela se va dibujando, o sea, aparecerá un 20% de Drácula en toda la novela, al principio y al final, y en el medio es una continua persecución. Y uno analizándolo quizás como escritor, entrando en la cabeza de Drácula, de Stoker, perdón, ¿qué hace Stoker con los personajes? No sé si alguno de ustedes lo ha leído y podrá cerciorarlo. Al no poder hacer al personaje más malo, hace exageradamente buenos a los protagonistas. Exageradamente buenos. Cierta vez dije a alguien que eran tan buenos que daban asco, y se me han reído, pero es que los personajes tienen que estar, y esto es algo que se aplica tanto en terror como en otras ficciones, los personajes tienen que tener cierta verosimilitud. Siempre es una palabra complicada de decir, verosimilitud, de una manera rápida. Nadie es enteramente bueno todo el día, nadie es malo todo el día. Nadie es como Gru, el personaje de mi villano favorito, continuamente pensando en hacer el mal. Ni la Madre Teresa habrá sido tan buena todo el tiempo, ni Mahatma Gandhi, nadie fue tan bueno. Alguna vez Gandhi, no sé, habrá orinado contra una pared, habrá afanado unos caramelos. Eso es algo verdadero, la fajaba a la esposa. Bueno, fue Nobel de la Paz y la fajaba a la esposa. Eso es verdad también. Todo el mundo, hiciste acordar, perdón, a la de Pelé, debutó, perdón, parecía Diego, te pido disculpas. Perdón por esta digresión. Nadie es bueno eternamente ni es malo eternamente, por lo que pierde verosimilitud, como dije antes, y que es complicado de decir. En estos personajes los hace tan buenos que son poco creíbles. Uno termina poniéndose casi del lado de Drácula. Alguien quizá con más tiempo y mejor pluma que yo escribiría unos injertos con el diario de Drácula en la novela, y no sé si no sería un éxito. Digo yo mirando acá al director de Gualicho para que quiera publicarlo. Y obviamente. Nos podemos sentar acá ante todos y hacerlo. Ese es un gran inconveniente que tiene, se diluye el mal. Al no haber mal, no hay algo que ocasione horror, no hay algo que ocasione terror. Y acá me quiero detener en un punto fundamental. ¿Qué es lo que falta en Drácula entonces? Falta un buen desarrollo del conflicto. El conflicto en el terror debe causar tensión y horror. Esta palabra es fundamental. Tensión. Hay que tensionar la mente del lector o espectador a la hora de hacer una obra de estas. Hay que ponerlo tenso. ¿A qué me refiero con tensionarlo? Voy a decir una pequeña... Si alguien quiere detener y hacer una pregunta, hágalo por favor. Yo pasa que hablo y aprovecho para... No quiero que sea aburrido para ustedes, así que cualquier interrupción que quieran hacer, pueden hacerla tranquilamente, e inclusive
puede enriquecer mucho esto. El horror y el humor, o el horror y terror con el humor, o para hacerlo más simple, los géneros del miedo con el humor, tienen un tipo de estructura que es muy similar. Partamos de la base que ambos buscan generar una sensación en el otro, en el caso del humor, una sensación muy agradable que es la de la risa. En el caso del horror, de los géneros de miedo, precisamente quiere causar miedo, el espectador o el lector. Siendo, quizás los más jóvenes no lo recuerden, pero yéndose atrás en el tiempo, había alguien que ejecutaba con perfección esto, y cuando está bien ejecutado en el horror es una delicia, al menos para quienes nos gusta esto. Luis Nanticina, los famosos cuentos de Luis Nanticina, chistes con desarrollo, por decirlo de otra manera, lo ejecutaba muy bien, de quien tomó la estructura, dicho por el mismo el negro Fontana Rosa. Uno, si lee Uy el aceitoso o el inodoro Pereira, dos tiras geniales del negro, van a ver que tienen el mismo tipo de estructura. ¿Qué hacían ambos autores, qué hacían ambos narradores, por decirlo de cierta manera? Tomaban una historia con un determinado arco, generalmente corto. Todo chiste, ¿cuál es el punto, digamos, la esencia, el remate del chiste? Lo esencial es el remate, que es lo que causa gracia. Pero ¿qué hacía Landricina y qué hace? Todavía Landricina está vivo, creo que va a ser el próximo Mil Telegram, y digo, tanto la longevidad. ¿Y qué hacía el negro Fontana Rosa? En el medio de la historia iban metiendo pequeños chistes, iban pegando, pero no eran los grandes chistes, iban diciendo, no sé, iban tirando, no sé, a tal tipo le decían de tal manera. ¿Por qué? Por tal cosa. Era un pequeño chiste medio bobo. ¿Qué hacía? Predisponía a risa. Uno ya iba predisponiéndose. Otro más. Otro pequeño chistecito más. Otro pequeño chistecito más. Otro pequeño chistecito más. Te iban predisponiendo más a risa, a risa, a risa, hasta que de repente tiraban el remate. ¿Qué ocurre con el remate? Podía ser un chiste muy gracioso o podía ser un chiste muy bobo, como solía ocurrir muchas veces. Pero el remate era un chiste muy bobo. Pero como uno ya venía predispuesto para la risa, le salta una carcajada como si hubiese escuchado el mejor chiste de su vida. Pues bien, en el terror ocurre lo mismo. Dentro de la historia, mediante diferentes estratagemas y diferentes formas, lo interesante es ir lentamente causando tensión en el lector o en el oyente. Dicho sea lo bruto, pequeños sustos o cosas desagradables durante el texto. Estas cosas hacen que uno, que sea como estás cruzando una avenida y te ves venir un camión y no llegás, te la ves venir, te la ves venir, y cuando llega el remate es el camión que te choca, por decirlo de cierta manera. El remate del cuento de terror, el fin del cuento, de la novela, de la película, de la historia que narremos en una radio, del mito que contemos, el remate debe ser quizás lo más importante de todo, pero debe ir acompañado. No es lo mismo, por ejemplo, que vaya contando una historia graciosa y que de repente diga, ¿y qué pasó? No, lo mataron de 3 tiros en la espalda. No es. ¿O qué pasó? No, lo visitó el demonio y se lo llevó al infierno.
no causa tensión durante la historia. En cambio, si uno va narrando diferentes, va intercalando en la historia pequeños puntos de tensión, luego el lector o el oyente, conforme vaya acercándose el protagonista hasta ese punto, hasta el desenlace de la historia, donde se halla quizá el miedo final, va a estar mucho más predispuesto al susto, por decirlo de cierta manera. Entonces va a estar cumpliendo con nuestros objetivos, que es el de asustarlo a la hora de ejecutar esta obra. Perdonen, estoy viendo que me divagué demasiado con esto y no me acordé de algunos puntos. Bien. ¿Cómo se pueden ejecutar estos miedos, tanto el miedo final como el miedo principal? Digo, yo haciendo con esto todo un paneo general para lo que luego desarrollaremos mucho más profundamente. Stephen King en Danza Macabra habla de 3 niveles. Es un autor bastante prolífico, muchas veces visto de reojo por cuestiones de ser un tipo de superventas, pero no hay que negar que es alguien que sabe del género bastante. Tiene una obra bastante desigual, hay obras que son muy buenas, hay obras que son regulares, y hay obras como El sitio del hombre lobo que es para tirarlas a la basura. Pero no hay que negar que es un hombre que sabe bastante. Y comenta que hay 3 niveles, desde, digamos, de lo más elaborado hasta el más bajo. Haciendo el paralelismo con el humor. La comparación del chiste del paisano que fue a comprar supositorios, el chiste burdo, el chiste que podría hacer alguien de Migachi, un chiste así barato, sería el nivel del asco. Esto es muy importante, el nivel del asco. La repugnancia. Hablando de la maleabilidad del género, por ejemplo, una obra que contiene elementos tanto de ciencia ficción como de terror, en la obra Alien, cuando sale el alien del pecho de las personas. Eso es asco puro. No estamos hablando de nada elaborado. Es el chiste del paisano que fue a comprar supositorio. Luego, si quieren, se los compro. En el caso del segundo nivel, King lo llama terror. No es específicamente lo que hemos hablado acá. Vamos a llamarlo el segundo nivel a secas. Es el encuentro con aquello que nos da pavor, el encuentro directo. Podría ser, por ejemplo, de la obra que ya hemos hablado, Drácula, aquel episodio en el primer acto en el cual se encuentra Jonathan Harker con el vampiro, y luego el acto final, cuando lo liquidan. El encuentro cara a cara con el miedo, cara a cara con lo que nos ocasiona el horror. Y el tercer acto, el tercer nivel, que él lo llama horror, quizás amparándose en la obra Lo siniestro de Freud, es el nivel mejor ejecutado, es el nivel, ¿cómo decirlo? Es el nivel más sublime del género de miedo, porque es cuando el terror es sugerido, que es lo bueno. No hace falta, que es algo en lo que falla Stoker en la obra de Drácula, es cuando el horror no hace falta mostrarlo. ¿Qué ejemplo puedo darles de esto? Bueno, nos vamos al cine nuevamente. Aunque este seminario nació como para hacerlo más que nada con literatura, luego partimos a ampliar los varios géneros, y el cine es algo que todos tenemos más visto de literatura.
El proyecto Blair Witch. The Blair Witch Project, año 1999, no sé si lo vieron todos. En esa obra, no sé si lo han notado, en ningún momento aparece la bruja. Jamás. Como en Drácula de Bram Stoker, en ambos casos, a pesar de ser de dos industrias diferentes, una de la industria literaria y otra de la industria cinematográfica, son narradas en primera persona. Como les comenté que fue Drácula, por otra parte, en el proyecto Blair Witch, a pesar de tener como precedente una película italiana de Ruggero Deodato, como estos falsos documentales o falsos metrajes encontrados, fue quizá la que inició la moda en este tiempo de las películas de cámara en mano, muy denostadas por algunos, pero creo que cuando está bien ejecutada, bueno, esta película es un excelente ejemplo de esto. Está narrada en primera persona, 3 estudiantes de cine van a hacer un documental para la carrera sobre una bruja que está en un bosque de Burkittsville, un pueblo perdido en Estados Unidos. ¿Qué ocurre con esto? Se pierde. ¿Por qué? Por el influjo de la bruja. ¿Aparece la bruja en un momento? No. Continúan hasta el final, que quizás uno de los 3 mejores finales en la historia del cine, de terror al menos. Nunca se ve a esa persona, pero el horror, ¿dónde transcurre? ¿Transcurre en la pantalla? Podemos ver la reacción de los actores. Pero el antagonista no está. ¿Es fuerte el antagonista? Sí, es fuerte. Cumple con ese requisito. ¿Por qué es fuerte? Porque vemos cómo actúa sobre los protagonistas. Se pelean, tienen hambre. En realidad fueron los directores que les quitaban raciones de comida para que también se pusieran peor y los asustaban durante la noche sin dejarlos dormir. Pero uno ve cómo actúa sobre los mismos protagonistas, y como uno ve lo que ven ellos, uno está dentro. Y poco a poco se va tensionando como se van tensionando los protagonistas. Se va poniendo tenso y se la ve venir. Cuando salen a correr, en la escena final, perdonen si les spoileé una película de 20 años, pero cuando salen a correr, uno le da ganas de decir: no salgas, quédate adentro de la carpa, no se gires, quédense adentro, ¿por qué van a salir? No pasa nada, por favor quédate adentro. No, salen, corren, no solo salen, se meten adentro de una casa abandonada. Flaco, ¿por qué te ganas de matarte? Como contar aquella anécdota a Germán Burgos, marplatense Germán Burgos, ¿no? Que le dijo Blas Armando Yunta, cara como en este instante, le dijo la Yunta, bueno, te dan ganas de decir: chicos, ¿se quiere morir en este instante? No, entren ahí, no entren. ¿Qué hacen? Entran en un bosque embrujado. Chau, van a morir. Y uno, ¿qué hace? Se tensiona. ¿Qué hace? ¿Qué te pasa? Te la ves venir. Se la van a poner, perdón que lo diga tan coloquialmente, se la van a poner. Se la pusieron. Esto ocurre y es real. Uno se la ve venir. Hace alrededor de 1 año y medio que estoy yo, en mi caso, participando de la Prosa Mutante, un ciclo, ahí tenemos a una de las integrantes, un ciclo abierto a todo el público, pueden buscarlo en Facebook. Luego cerramos en los honorarios. Y bueno, yo he llevado mis cuentos de terror al lugar y me ha pasado de ver gente a veces, sobre todo hace un par de jueves muy lindos, fueron casi un éxtasis, estar por ahí narrando una historia. La mayoría de mis historias, el 90% son malas, pero a veces se puede causar en alguna persona que tenga mal gusto algo de tensión. Y hay una chica que está narrando un cuento basado en un mito urbano, que es el mito, con esto ya estoy spoileando el final, el mito del bebé asado con papas. Es un mito que es horror puro, que apela al nivel más bajo, que es el del asco, precisamente. Es burdo como un chiste de Miguel del Cel.
En este caso, había unas chicas a un par de mesas del escenario, como ¿dónde está acá este chico? Mira, no veo bien el color. Más o menos como si estuvieras ahí vos, cuando estaban las chicas, iban a donde cuando llego al final, y cuento que viene la mujer con la bandeja con el bebé cocido, perdón el seguir comiendo, yo escuchaba, una de las chicas decía, ay no, ay no. Y cuando digo, estaba el bebé cocido, ¡ay! Perdone que diga esto, pero sentí un placer en medio del pecho en ese momento. No por las chicas pobrecitas, sino porque estaba notando que al menos esa vez, que era una red totalmente oral, sin leer la obra, tuvo un efecto 100% en al menos 2 oyentes que estaban ahí, en 2 personas que estaban escuchando. Se causa el efecto. Tuvieron tensión durante el relato, se veía venir cómo el nene iba a aparecer cocido, y de repente, cuando se le dijo literalmente, estalló el miedo. Luego se siguen tensionadas o no lo sé, pero al menos durante el arco argumental haya una tensión que se termina de romper en el tercer acto, es lo fundamental. Y vamos 46 minutos y medio, así que si quieren se los voy redondeando para que no aburrirlos tanto. Tenemos, una vasta las plataformas donde se desarrolla el terror. Tenemos una gran cantidad quizás el género donde más plataformas haya. De literatura, hay una gran historia del terror gótico para estos tiempos. En la radio han habido algunos muy buenos programas donde se han narrado historias de terror. También tenemos la TV, algunos recordarán a Narciso Ibáñez Menta. En España hizo lo mismo también su hijo, Narciso Ibáñez Serrador. Clip Show, en otro muy buen programa, con el guardián de la cripta. En otros tiempos, La Dimensión Desconocida, de Outer Limits, de Estados Unidos, algunos capítulos de los X-Files. Han sido muy buenos programas de TV de terror esos, quizás. En cine, quizás desde el inicio mismo del cine, hay un Frankenstein hecho por la productora de Edison de 1910, con unos efectos, por esto dan lástima, fue restaurada por el Congreso de los Estados Unidos, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y está bastante bien dentro de todo para hacer algo de 110 años casi. Tenemos, quizás desde los inicios de los tiempos, los mitos. El hombre, desde que bajó de los árboles, tuvo que explicar por qué ocurrió el fuego, por qué estaba la noche, el porqué de las fieras, el porqué de la muerte, y tenemos obras mitológicas, desde quizás de los primeros escritos cuneiformes hasta estos tiempos, pasando por las religiones, cualquier tipo de religión, todas tienen un inframundo, o casi todas tienen un inframundo para los buenos y un inframundo para los que se portan mal, y que son muy interesantes. Dentro de nuestro continente tenemos las mitologías indígenas, bastante variadas, donde hay personajes más que interesantes. Dado el mestizaje que se dio en estas tierras, tenemos los mitos campestres o los mitos camperos, donde hay esa mixturación del mito indio con el mito criollo, con el mito hispano, donde se da una entramada en el cual está lo antiguo de los primeros pobladores indígenas, más lo más nuevo que fueron los pobladores y los inmigrantes, más que nada de España.
Entonces ahí nace la mulánima o almamula, nace el lobizón, nace el pombero, nace la chancha sin cadenas, nace un montón de personas, el lobizón, que quizás tenga algo que ver también con el, más que nada, con el lobizón de Galicia, más que nada, lobizome, si no me equivoco le decían, y Portugal, tal vez traído de Brasil. Tenemos los mitos urbanos, ya más acá en el tiempo. Este cuento que estaba hablando, que hice con un mito urbano, tuvo su época de mayor esplendor cuando Eva Perón se estaba muriendo, años 50, 51. Hay muchos mitos urbanos a desarrollar muy buenos. El mito de Tarzán, el mito de... que es bastante escatológico, hay niños presentes. Bueno, hay varios mitos urbanos a desarrollar también en este seminario. Y luego con la llegada del Internet 2.0, a partir de las redes sociales, comienzan a generarse un tipo especial de mitos que son los comúnmente llamados creepypastas, de los cuales generalmente están en un escalón bastante debajo aún todavía de todo el resto de los mitos, aunque hay algunos que otros que están bastante bien hechos, como por ejemplo el de Slenderman. Ese mito está muy bueno, de todo está bastante bien hecho. ¿Vos lo conocés? Sí, lo conozco Por tu hijo. Como quieras, si querés preguntar. No, vos hoy hablaste de Lovecraft y del concepto este de que uno tiene lo desconocido. Así es. Ahora que mencionas esto, yo cuando tenía la edad de mi hijo, que era Freddy, que se yo en el cine, no podía dormir después porque me daba miedo. Mi hijo no teme esto, y la generación de mi hijo no teme Freddy, pero ver el Enderman, el mono, ver otras cosas más con otro nombre raro. Sí. Y me da la sensación a mí, como que no veo por dónde pasa el miedo en esta generación. Es que precisa- ¿Es el miedo a lo otro o cambia de época ahí? El miedo es esencialmente lo desconocido. Hay elementos que nosotros desconocemos. Quizás si hoy en día volvés a ver las películas que te dieron miedo cuando eras chica, las veas con ojos de adulta y veas los hilos. Me asusto igual, el exorcista me voy a seguir. Quizás, bueno, porque eso es una obra La maestra. profecía también, voy a seguir. Son 2 obras maestras. La profecía, quien quiera buscar en librerías de libros usados, están las novelizaciones del guión, de los guiones de las películas. Quizás si otras películas como Freddy, por ejemplo, las películas de Halloween, ese tipo de películas a las cuales la generación de los que tenemos más de 35 estuvimos viendo, las que son las películas del género slasher, al menos me pasa a mí, por ejemplo, hoy lo veo desde la distancia y veo que era un terror bastante pobre, pero cuando éramos chicos, ¿qué ocurría? Nos era desconocido. Era un terror de una época. En esa época eso causaba miedo. El fantasma de la ópera, cuando fue hecho en su momento como película, hoy en día lo vemos y nos parece, o sea, más allá que es un excelente maquillaje de Lord Janney, lo vemos y no causa prácticamente nada. En cambio, los chicos están ante algo totalmente mucho más nuevo, por ejemplo, el mito de Slenderman, que surge en internet. Le cuento para el que no lo conozca. Un día, en un foro de diseño gráfico, una tira del administrador que haciendo Photoshop sobre algunas fotos, un Photoshop, o sea, no un dibujo, sino photoshopeando algunas fotos y poniendo unas pequeñas leyendas, pies de foto, lo que sería una pequeña leyenda debajo, un pie de foto sobre la foto, hubiera una historia de terror. El autor, uno de los autores que ganó ese concurso, Eric Mudsen, no me sé el nombre exactamente, hizo una foto en la cual hay un montón de nenes corriendo hacia cámara, foto en blanco y negro, de fondo un bosque, y entre los chicos
y el bosque como si estuviera a las puertas, como diciendo, como si estuviera sobre Mario Bravo, un hombre alto, de 2,5 metros de altura, traje oscuro, una corbata que podemos intuir quizás el sur oscuro roja, camisa blanca, rostro blanco, pero sin orejas, sin ojos, sin cejas, sin nariz, sin boca, sin barba, un lunar, nada, un rostro sin rasgos. Eso se terminó pasando, se fue alimentando y a través de la misma gente que iba aportando detalles, se pudo ver cómo iba creciendo un mito. O sea, es como entrar en una cocina y ver cómo hacen la comida que más nos gusta. Podíamos ver cómo se iba generando el mito cada vez más. Y es de todos estos, ya este Killer, está bueno, Momo, que había salido, ahora lo último salió muy burdo, el Ayuwoki, pero este está muy bien hecho. ¿Por qué? Se dice que es un ser que suele secuestrar niños, algo que cualquiera que fue padre o tiene niños pequeños a su alrededor teme, que puede causar locura, le tememos, que interfiere con los aparatos eléctricos, genera amnesia. Pero ¿qué es lo que causa más terror del personaje? Giger fue el que diseñó las criaturas de la saga de las películas de Alien. Si ustedes se fijan, los seres de Alien no tienen ojos. No tienen ojos. Solamente tienen una boca y acá algo hacia atrás. El temor que ocasionan es un temor muy similar al que provoca la coulrofobia. ¿Qué es la coulrofobia? Es el miedo a los payasos. ¿Qué es lo que teme la gente que le tiene fobia a los payasos? Que no pueden, o sea, primero que están los rasgos exagerados, esas sonrisas anchas, la nariz, los ojos, el pelo mismo está todo exagerado. Pero no pueden ver qué hay detrás, no pueden ver los verdaderos. Nosotros, los humanos, nos guiamos mucho por las expresiones de los otros. Nos guiamos, aunque no lo analicemos profundamente, vemos cuando el otro siente miedo, o se siente bien, o estamos diciendo algo que le incomoda. Notamos a través de pequeños rasgos, pequeños movimientos, notamos cómo está el otro. Si el otro no tiene rasgos, no sabemos qué es lo que siente. Si no sabemos qué es lo que siente esa otra persona, ignoramos. Por lo tanto, no podemos saber, ignoramos. Tenemos lo desconocido frente a nosotros. Esa persona sin rasgos, como acá con Slenderman, y aparte de toda la mitología que se le hace alrededor, esa cara sin rasgos psicológicamente nos da terror, porque no sabemos si está contento, si está feliz, si está alegre. No sabemos cómo reacciona ante nosotros. Algo similar a lo que ocurre con Federer. Y para... creo que perdón. Mercado de industria del terror. Bueno, como les comenté, ahora estamos en un momento muy bueno en lo que es el mercado de industria del terror. Hay bastante. Hay cosas buenas y cosas malas. Estoy viendo acá, creo que ya vi casi todo. Bueno, los villanos. Los ejemplos. Perdonen, Bueno, creo que ya he hecho un paneo más o menos general. ¿Alguien tiene alguna consulta para hacer? Perdón, licenciado, sí. No lo practicamos. ¿Vas a tener invitados? Gracias, licenciado. Licenciado o señor director, lo que dije usted. Señor director, mejor. En el seminario, les comento, luego de este paneo, espero que... Perdón por el corte abrupto, no debería ser así, pero
fui viendo y como vieron, fui haciendo un paneo general de todo para que después vean más o menos por qué puntos nos vamos a estar moviendo. Vamos a estar viendo esto, como les comenté en las dos primeras charlas, sobre temas específicos. Y van a haber también invitados que nos van a sacar de aquellos que ignoramos precisamente, que es la base del terror. Nos van a contar, por ejemplo, ya tenemos casi apalabrados a un psicólogo y un psiquiatra. De hecho, el que estamos tanteando inclusive escribe, así que sería bastante interesante. Para ver cómo se genera el miedo en el cerebro. Entonces vamos a ver desde lo simbólico y desde lo físico qué ocurre con la mente ante el miedo, y vamos a poder desarrollarlo mucho más de lo que puedo llegar a desarrollarlo yo, porque estas personas ya estudiaron aquello. Se va a ver desde un punto de vista sociológico, estamos viendo para ambientarlo también desde un punto de vista antropológico. Tenemos casi apalabrada una antropóloga para poderlo ver desde los tiempos. Como les comentaba, no va a hacer falta, si alguno de ustedes llega a querer venir, pueden venir a todas, son todos bienvenidos, pero si por ahí vienen la próxima, no pueden venir el 6, pero pueden venir el 20, o pueden venir el 6, pero no pueden venir el 20 por el trabajo, no se hagan problema, pueden venir, o sea, pueden ausentarse sin problemas, porque cada charla no tiene que ver con la anterior. Cada charla, a pesar de ser uno medio federal, cada charla es unitaria. Así que, perdón si causa la ofensa de algún unitario, no sé si hay acá algún unitario en la sala, o algún realista, no sé. Sobre todo considerando que el rey estuvo hablando de José Luis Borges. Pobre George. Hay una obra como corolario para cerrar. Hay una obra de Borges, porque esto es algo que quería comentar. Generalmente el horror y el terror es considerado como una obra marginal, aún todavía, a pesar de que ya está dentro del canon. Pues bien, hay un cuento de Jorge Luis Borges, o José Luis Borges según el rey de España, que con la gran educación que tuvo seguramente debe estar más acertado que nosotros, llamado el cuento There Are More Things. Y que a pesar de que solía decir que Lovecraft era una mala caricatura de Poe, es un cuento Lovecraftiano en el cual toma un cuento específico del autor de Providence y lo lleva al canon, pero aún así es un cuento de terror. Jorge Luis Borges consideró quizás la máxima expresión de la literatura argentina, o mejor dicho, la máxima expresión, no quizás, la máxima expresión de la literatura argentina. Se ocupó también de un cuento de terror y es algo que vamos a estar analizando acá también. Así que bueno, les agradezco a todos. Desde ya los vamos a estar esperando. Si quieren buscarnos en las redes sociales, igualmente quienes hayan anotado el papel, vamos a estar notificándolos. No se enojen, si quieren que los demos de baja, avísennos. Vamos a estar avisándoles los invitados que vamos a tener. Y bueno, los esperamos y les agradezco personalmente, también la persona que está acá, mi hermano, pasa que compartimos placenta, pero él ha nacido igual que yo, lo tengo acá. Les agradecemos y a ambos. Y desde la editorial también les agradecemos a todos que hayan venido y los estamos esperando. Muchas gracias.